Aleluya, el Señor os bendiga, amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él nos pueda hablar y pueda hacer la obra que Él quiere en nuestra vida, amén. Señor, te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, por lo que tú has hecho en nuestra vida, porque en esta mañana, Señor, podemos venir, escuchar tu palabra, cantarte alabanza, Señor, estar en comunión los unos con los otros, Dios mío. Y no hay nada mejor, Dios mío, que poder estar en tu casa, Señor, haber decidido venir a estar en tu casa, Señor. Tú dices en tu palabra que tú amas a los que te aman, que tú honras a los que te honran, Señor. Por eso en esta mañana oramos, Señor, que tú puedas bendecirnos a cada uno de nosotros, que puedas nutrirnos con tu palabra, Señor, que cuando salgamos de este lugar podamos poner por obra todo lo que tú nos das, Señor. Rompemos, Señor, toda obra del maligno en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que toda ave de rapiña que quiere robar tu palabra, tu semilla, sea echada fuera en el nombre de Jesucristo. Y clamamos, Señor, para que tú, Señor, en esta mañana, Señor, sea glorificado, sea levantado en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Muy bien, acompáñame al Evangelio de Juan o el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Verso desde el 27. Aleluya. Muy bien, amado, hoy quiero hablar de algo que nos atañe a todos o nos incumbe a todos o que todos buscamos. Y si no recuerdo mal, hace unas semanas el hermano Manolo, ¿verdad?, compartió acerca de la paz de Dios. ¿Cuán necesitados estamos de la paz de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero compartir algo quizás contrario a lo que muchas veces nos han enseñado. Aleluya. Y eso que nos han enseñado pues no es muy bíblico, porque vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, ¿vale? Juan capítulo 14 o Evangelio de San Juan capítulo 14 verso 27. Mira lo que dice. La paz os dejo. Mi paz, atento, mi paz, no cualquier paz, la paz de Jesucristo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Vamos a leerlo otra vez detenidamente, porque este versículo encierra una gran profundidad que quizás hasta ahora no la hemos visto. Y es verdad que, aunque yo también he predicado y enseñado conforme había entendido, hace unas semanas leyendo esto, como que Dios despertó mi conciencia y despertó mi espíritu a una manera diferente a como lo hemos estado viendo últimamente. Habla Jesús y le dice a sus discípulos, la paz os dejo, yo me voy, pero la paz os la voy a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es paz. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es decir, Jesucristo fue angustiado, afligido, ensangrentado, vituperado. Él no tuvo paz para que tú y yo hoy tengamos paz. Pero claro, la paz de este mundo, Jesús dice, os doy la paz, mi paz os dejo, pero no la de este mundo, porque la de este mundo es una paz efímera. Es una paz que viene a través de nuestras circunstancias. Cuando circunstancialmente nos va bien, tenemos paz. ¿Cuántos dicen amén? Oye, ¿cómo está? Nos preguntaría. Oye, pues voy bien, en el trabajo bien, la familia vamos, no tenemos ningún problema, vamos bien, la economía bien. Entonces, ¿cómo está? Estoy bien.
¿Por qué? Porque mis circunstancias son buenas. Pero Jesús dice, yo doy mi paz, pero no como el mundo la da. Y mira lo que dice, no tengáis miedo ni se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿qué significa se turbe vuestro corazón? O turbulencias, o necesidad, o que las cosas no van bien. Mira, muchos de nosotros pensamos, y quiero enfocarnos en esta mañana de esta manera, muchos de nosotros, o nuestros pastores, o alguien superior a nosotros nos enseñó, ¿cómo sé yo, atento, cómo sé yo que algo es de Dios? ¿Cómo sabes tú que un trabajo es de Dios? ¿O que la chica o el chico que te gusta es de Dios? ¿O que ese ministerio es de Dios? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Cómo sé yo que eso es de Dios? Un indicativo, venga. Sí, que estás confiando en Dios y Dios te va mostrando el sueño en visión. Él te muestra. ¿Te muestra? Claro. ¿Alguien más? Manolo. Pues se ve que es de Dios por su fruto, por su fruto. Ajá, por sus frutos, por las circunstancias, ¿alguien más? Por la palabra. Porque tú te sales bien. Porque todo te sale bien. Pues el pastor también. Las autoridades también nos confirman. ¡Wow! Pues estamos un poquito lejos, la mayoría, de lo que la Biblia nos enseña. Entendemos que cuando las cosas van saliendo, parece ser que es confirmación de Dios, ¿verdad? Pero no siempre es así. A veces sí, a veces no. Mira, algo que a mí me enseñaron era, estoy dando una enseñanza un poquito profunda, era, si tengo paz, oye, me gusta esta chica, o me gusta este chico, o qué bueno este trabajo, y decimos, o te dice el pastor, ¿tú tienes paz? Y lo que respondemos nosotros es, sí, tengo paz. Pues entonces eso es de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso a veces? Lo hemos escuchado así de veces, ¿verdad? Ay, si tengo paz, pero no siempre el tener paz o el que las cosas nos vayan bien quiere decir que eso sea de Dios. Porque claro, la paz que Dios da no es una paz que da tranquilidad. Mira lo que dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que la paz de Dios no es circunstancial, sino la paz de Dios es cuando, a pesar de que nos va mal, a pesar de las adversidades, a pesar de las aflicciones, a pesar de la angustia, a pesar de que las cosas no salen como queremos, podemos tener paz en medio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es una paz que viene sola, sino es una paz que nosotros buscamos. Porque dice la Biblia, busca la paz y síguela. La paz hay que buscarla. ¿Y cómo busco la paz? Como hemos dicho, andando en orden conforme a la palabra de Dios, preguntando también a nuestras autoridades de parte de Dios. Aleluya. Hay muchas cosas que confirman que algo es de Dios. En esta mañana yo lo hablaba con Cristina. Muchos pastores, apóstoles, etcétera, 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 nos enseñaron o hemos escuchado que si tú no me obedeces o no haces lo que yo diga, porque yo soy la autoridad de Dios, el ungido de Dios, tú te vas en maldición. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Yo soy el pastor o el apóstol, y no sé qué, es el ungido de Dios. Y si tú le contradices o no le obedeces, estás desobedeciendo a Dios. Eso es una mentira. Eso es una mentira. No nos podemos ir a los extremos. Si yo soy un desobediente, me va a ir mal. Pero no porque el pastor es un ungido, sino porque yo estoy andando mal. Y si obedezco en todo como si el pastor o el apóstol fuera voz de Dios, pues tampoco, porque el único verdadero y santo es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es el papel que juega una autoridad o el pastor o alguien en nuestra vida a la hora de tomar una decisión? El equilibrio. El pastor es el equilibrio, es decir, ni es el que tengo que desobedecer porque yo solo tengo que seguir a Dios, ni tampoco es el ungido que es palabra de Dios, sino dice la Biblia, considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores o el resultado de su conducta. ¿Cuántos dicen amén? Y si ha sido bueno, imitad su fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no ha sido bueno, no tenéis que imitar su fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, amada iglesia, que a la hora de tomar decisiones, la paz de Dios es un indicativo.
¿Qué significa la paz de Dios? No es que me va a ir bien, sino que en medio de lo que yo estoy pasando, yo siento confirmación, yo siento que Dios está conmigo, yo siento que Dios me da fuerza, yo siento que Dios me está levantando. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la palabra en Jeremías 27. Si antes de leer el 27 vamos a Jeremías 1, dice la palabra del Señor: Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, ¿qué dice? Yo te llamé, te escogí. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué le dijo Jeremías? Ah, Señor mío, soy niño, no sé hablar. Y le dice el Señor a Jeremías, no digas soy niño, no digas no sé hablar, porque a todo, en cuanto yo te mande, tú lo harás. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice, he aquí yo te pongo en este día como muro de bronce, muro de bronce, pueblo fortificado, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Cualquiera de nosotros que escucha eso, que escucha esa palabra, podemos pensar, wow, Dios le habló a Jeremías y Jeremías tenía que tener una paz inmensa porque Dios le ha hablado, ¿no? Ahora Jeremías va a tener un ministerio tremendo, profético, porque dice, te di por profeta a las naciones. Pero por lo contrario, en Jeremías 27 dice, Señor, me sedujiste y fui seducido. En otra traducción dice, Señor, yo no quería y tú me convenciste y fui convencido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y sigue diciendo, Señor, escucho violencia, escucho destrucción, todos se burlan de mí, soy escarnio de los demás, no hablaré más en tu nombre, no predicaré más tu palabra. Dice, mas había dentro de mis huesos un fuego que traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, en ningún momento aquí Jeremías nos habla de paz. En ninguno de estos momentos Jeremías tenía paz. ¿Qué fue lo que confirmó que era de Dios lo que estaba haciendo, aparte de la palabra que le dio en Jeremías 1? Lo que confirmó que era de Dios era el fuego que había dentro de sus huesos. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios va a poner en ti una pasión. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere hacer cosas, hay gente que quiere predicar, hay gente que quiere hacer muchas cosas en la iglesia, pero es humo, es neblina. Después de un tiempo no tienen la pasión, no tienen la fuerza, no tienen la constancia. Y hoy están y mañana no. Pero los hombres y mujeres que Dios llama o que tienen planes y propósitos de parte de Dios, la confirmación de que son de Dios es que pasa el tiempo y todavía ese llamado, ese ministerio, esa obra sigue ardiendo dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque a veces lo han querido apagar con cubos de agua, aunque a veces lo han querido echar un chorro de agua fría con la manguera, esa persona sigue y es constante, y es constante, y es constante. Y aunque quiere dejar de hacer las cosas, porque a veces las circunstancias o las adversidades son contrarias, esa persona sigue. Y podemos decir en esta mañana, amada iglesia de Jesucristo, si tú tienes un fuego dentro de ti, si tú tienes una pasión dentro de ti, no permitas que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia, ni los años, ni el polvo del camino puedan apagar lo que Dios ha puesto en ti. Así que te digo en el nombre de Jesús, sigue, camina, porque largo camino te queda. ¡Aleluya! No podemos vivir una vida esperando a que las bendiciones caigan del cielo, a que nuestro ministerio, a que nuestra economía, a que nuestra familia cambie de la noche a la mañana, y si no nos desanimamos y nos volvemos atrás. No, dice el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, no te la doy como este mundo te la da, así que no se turbe tu corazón, yo estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. Amén. Aleluya. Si vamos un poquito más adelante, en Romanos capítulo 2,
capítulo 12, verso 2. Mira lo que dice, me llama mucho la atención porque aquí encierra algo poderoso también. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? No os conforméis a este mundo actual. No os conforméis a lo que veis. No seáis como los demás en vuestra manera de pensar y en vuestra manera de hacer. Es más, dice la palabra del Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Dice la palabra que por medio del Espíritu Santo tenemos que renovar la mente. Y es que podemos tener mente de victoria y espiritual o mente carnal y de derrota. Hay personas, hermanos, que no tienen visión. Y dice la Biblia que el pueblo sin visión o sin profecía, ¿qué hace? Se desenfrena. Y como iglesia tenemos que tener una meta, tenemos que tener una visión. Como individuo, como hijo de Dios, tengo que tener una meta, tengo que tener una visión. Dios puso en mi corazón el deseo, el ministerio que se ha ido confirmando durante los años de plantar iglesias en los pueblos que Dios nos abra puertas. Y esa es mi visión, Y han venido cosas para poder quitar la visión. Pero, amado, dice la palabra del Señor, renovaos por medio de vuestro entendimiento. Y mira lo que dice después, para que comprobéis, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es buena? Es lo mejor para nuestra vida. Pero luego mira lo que dice, que es también agradable. Yo discrepo. Lo que pasa que, aunque yo discrepo de que la voluntad de Dios es agradable, la Biblia dice que es agradable. Y la Biblia no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que estoy equivocado soy yo. Repito, la Biblia dice que la voluntad de Dios es... Yo no lo creo, porque a veces la voluntad de Dios para mi vida no me agrada, me molesta, me pesa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que tengo que renovar mi mente. Porque la paz de Dios no es la paz de este mundo. Yo pienso que cuando las cosas me salen bien, la voluntad de Dios es agradable. Pero cuando me salen mal, la voluntad de Dios no es agradable. Eso es lo que yo pienso. Pero la Biblia dice que si yo renuevo mi mente, yo voy a agradecer por la voluntad de Dios en mi vida. En otras palabras, aquel que quiera ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser sus discípulos? ¿Qué dice? Tome su cruz cada día o niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz es pesada. La cruz habla de muerte. La cruz habla de rendición. Cuando yo sirvo a Dios realmente y no sirvo a lo que mi ojo ve, yo voy a entender que la voluntad de Dios es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, Padre, pasa de mí, ¿qué dijo? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo rindo mi voluntad y me siento digno de que Dios me haya escogido y empiezo a cambiar mi manera natural de pensar y empiezo a decir, Señor, tú me has escogido, aún como un instrumento de honra, pero también como un instrumento de sufrimiento, para que tu gloria sea manifestada a través de mi vida. Señor, abrazo tu voluntad, porque aunque a mi mente y a mis ojos a veces no es agradable, en mi espíritu me agrada el haber sido escogido por ti, el servirte a ti, el adorarte a ti. Aunque otros no quieran que te adoren, aunque otros no me apoyen, yo te sigo a ti y tu presencia me hace feliz en medio de mi adversidad. De hecho, el apóstol Pablo estaba preso en una cárcel oscura y dice la Biblia que estaba en una de las celdas más frías y más insalubres donde metían a los terroristas. Pablo era considerado un terrorista y un agitador por predicar la palabra de Dios.
Y dice en una de sus cartas pastorales o apostólicas, dice, otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué significa regocijarse? Regozarse, gozarse de nuevo, tener en cuenta lo de Dios y olvidar un poco lo que nos rodea en este mundo. Y Pablo no lo dijo en una playa, como he dicho, Pablo lo dijo en una cárcel, teniendo sentencia, no sabía si iba a morir, no sabía si lo iban a liberar. Él lo único que sabía, que estaba en la cárcel por estar preso, por predicar la palabra. Y él dijo a la iglesia, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipo, aleluya, dice la palabra del Señor que estaban allí las cárceles llenas, unos muros grandes, poderosos, y la gente estaba presa. Los maleantes estaban en la cárcel, los delincuentes, y Pablo y Silas estaban presos por el siguiente motivo. Dicen que ellos iban andando predicando la palabra de Dios, y de pronto se le aparece una muchacha que estaba endemoniada, y mira lo que dijo la endemoniada: estos son hijos del Dios Altísimo, que muestran el camino de la salvación. Una endemoniada, es decir, un demonio, dijo algo muy bíblico. Que no te sorprenda que el diablo use la Biblia, porque esa muchacha que estaba endemoniada, ese demonio que ella tenía de adivinación, dijo algo muy bíblico. Estos son hijos de Dios, ¿sí o no? Y entonces yo pregunto, bueno, pero si al final este demonio lo que estaba era exaltando a estos hombres que tenían a Dios, pero ese era el problema, que lo estaba exaltando a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo, entendiendo el mensaje y siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, dijo, esta mujer no viene de parte de Dios, o esta niña, ella lo que quiere es exaltarnos a nosotros, que nos traten como a Dios. Ten en cuenta que era en Filipo, y dice que le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella, y en aquel momento la muchacha quedó libre. Entonces aquellos que tenían ganancias económicas porque ella adivinaba, los metieron en la cárcel y les dieron una paliza de escándalo. Y estando atados con cadenas, con grilletes, su cuerpo magullado, le habían dado una paliza o un palizón, o como queramos llamarle, y dice que en vez de llorar, en vez de quejarse, ¿qué hicieron? Cantaron alabanzas a Dios. Tenían sus circunstancias, ¿estaban circunstancialmente bien? No. ¿Estaban dónde? Presos. ¿Era la voluntad de Dios que estuvieran presos? ¿Sí o no? Pues sí. Sí era la voluntad de Dios que estuvieran presos. Y entonces, ¿cómo que la voluntad de Dios es agradable? ¿A cuántos le agrada que le den una paliza? Que levante la mano. Que vayan pasando por aquí, que le vamos a dar una paliza entre 3 o 4. Yo solo no puedo, pero entre 3 o 4. ¿A quién le gusta que le den una paliza? ¿A nadie? Mira, allí aquella niña ha levantado la mano. Hay que darle una paliza. Será porque su madre le pega flojo y entonces por eso le gustan las palizas. ¿A cuántos le gusta que le pongan grilletes y esposas y lo metan en la cárcel? ¿No te gusta que te metan en la cárcel? ¿A ti tampoco, David? ¿No? Vale, no, digo por si acaso. Entonces, amada iglesia, ¿cómo que ellos, por predicar la palabra de Dios, estaban presos? Es decir, sus circunstancias, atento, esto es importante, no confirmaban que era el plan de Dios, pero en su espíritu que tenían la paz de Dios. Y dice que cantaron alabanzas. Yo no sé qué alabanza cantarían, pero esa sí que habría que promocionarla, ¿verdad? No sé si sería viral en estos tiempos, pero dice que cantaron alabanzas y los cimientos de la cárcel, los cimientos, dice que temblaron, se sacudió la cárcel, las puertas se abrieron, aleluya, y había tanta gloria de Dios que los presos se quedaron allí dentro. Amada iglesia de Jesucristo, el problema no era la cárcel, era la ausencia de la presencia de Dios. De hecho, dice la Biblia que cuando la presencia de Dios estaba, el carcelero se iba a suicidar porque dice, mira, se van a ir todos y mañana me matan a mí la autoridad de Filipo. Y le dijo Pablo y Silas,
no te mates, no te suicides, porque los presos no se han ido ninguno de su celda. Y diría el carcelero, pero vamos a ver, ¿cómo que no se han ido? Si tienen la oportunidad de salir, si se estaban quejando durante años, llorando, durante años gritando, blasfemando, maldiciendo. Pero las puertas de la cárcel no se abrieron por eso. Las puertas de la cárcel se abrieron por la presencia de Dios. Y dice que cuando el carcelero vio que ninguno se había ido y que la presencia de Dios estaba, la cual estoy sintiendo ahora mismo, aleluya, dice la palabra, hermano, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, arrepentíos y bautizaos. Y dice, y en aquella noche, ¿cuándo? Esa misma noche, no fueron 3 meses, no fue un año, no le dieron muchos estudios bíblicos, que no están mal, sino que aquella noche se bautizó él y toda su familia. ¿Cuánto? Esa noche. Se bautizó él y toda su familia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios le hizo entender. A pesar de que llevaban poco tiempo, ellos entendieron. Yo no quiero vivir para el mundo, quiero vivir para Jesucristo. Amén. Dice que se bautizó él y toda su casa. Hermano, y después vemos la iglesia o la carta a los Filipenses. Es decir, el libro de los Filipenses fue escrito gracias a que a Pablo y Silas lo metieron ¿dónde? En la cárcel. A veces vamos a pasar por cárcel, a veces vamos a pasar por dificultad para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Así que, dicho esto, mi pregunta es, o nuestra pregunta es, ¿cómo sé yo que algo es de Dios para mi vida? Hermano Saúl, ¿puede salir? ¿Cómo sé yo que Dios me está diciendo sí a este trabajo, sí a este ministerio, sí a si va a ser mi marido o mi mujer? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Mira, los pastores, y voy a hablar un poquito del noviazgo, creo que es importante, porque aquí todavía hay gente soltera, ¿no? ¿Cuántos están solteros o no están casados? Que levanten la mano. Bueno, le podéis levantar la mano sin miedo, no pasa nada. ¿Sí? Bueno. Si tiene trabajo y tiene casa, pues ya te puedes casar. Si viene a la iglesia, te puedes casar. Hombre, eso está muy bien, pero eso no quiere decir que eso sea de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo yo sé que algo es de Dios? Punto número 1, para los solteros y solteras. No observes cómo es contigo, observa cómo es con los demás. Porque como sea con los demás, así será contigo en un futuro. Porque tú puedes ser su pedestal, su altar de sacrificio, pero a lo mejor a los otros no los trata como a ti. Apúntalo. Es una persona que trabaja, que tiene una casa, pero ¿cuánto de su tiempo le da a Dios? Hay que te va a tener como un rey o como una reina económicamente, pero ¿y de Dios cómo va a estar? Porque, hermano, hay cosas que no se compran con el dinero. La felicidad no se compra con el dinero. ¿Cómo está esa persona con Dios? Ay, ¿cómo yo sé que ese trabajo es de Dios? ¿Me acerca a Dios o me separa de Dios? Pues claro, mira, ahora tenemos la campaña, ya mismo acaba de los espárragos, luego de los ajos, luego de los tomates, sucesivamente. Claro que hay que aprovechar las campañas, hay que aprovecharlas porque hay que trabajar para vivir, pero cuidado, un trabajo que te saque totalmente de la iglesia, que no te deje congregarte ningún día de la semana, puede ser 1 mes, 2 meses que haya que hacer un sacrificio, pero tú imagínate personas que están todo el año, no podría congregarme porque trabajo. Perdona, pues tu trabajo, tienes un problema con tu trabajo, al menos 1 vez a la semana, 1 vez al mes, te tienes que congregar. ¿Cuántos dicen amén? Ese móvil suena muy bonito, pero no es de nadie. Aleluya, gracias, es de Graciela. Suena muy bien tu móvil. Dime qué marca es, porque lo voy a comprar para cuando me llame. A veces no puedo coger ni la llamada. Aleluya. Ese trabajo, ¿me va a sacar de la voluntad de Dios?
¿Estáis vivos todavía? El que no quiera trabajar, que no coma. Está claro, hay que trabajar. Pero cuidado que el trabajo no me saque de la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ese ministerio es de Dios o es un simple deseo para que mi ego sea satisfecho? Os voy a contar un ejemplo muy sencillo. Yo he tenido personas que han sido hermanos fieles, hermanos que presentaban culto, de vez en cuando compartían una palabra y, oye, bien, o más o menos bien, pero su llamado no era el ser pastor ni nada, pero en su ego querían ser pastores y se caminaron a abrir sus propias iglesias y se pastorean él mismo, dos personas, uno pastorea al uno y el otro pastorea al otro. Y yo digo, ese era el propósito de Dios para tu vida. Fue fundado en tu ego. Porque cuando venga el día malo, ¿qué? Pues yo voy a predicar con la misma pasión cuando en invierno se llena la iglesia. En invierno se llena. En verano o primavera hay menos gente porque están trabajando. Pero yo voy a predicar con la misma pasión. ¿Cuántos dicen amén? Porque sé dónde Dios me ha puesto. Por eso tenemos que tener claro, no son las circunstancias, es el fuego que hay dentro de mí, es el llamado que hay dentro de mí, es la pasión que hay dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Había dentro de mí un fuego, traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando yo vi a Cristina, yo no me enamoré de ella perdidamente y dijimos, ay, ya es mi mujer, ¿no? Ella venía a la iglesia y yo veía cómo ella servía a los demás sin que yo la viera. Cómo trataba a las chicas jóvenes, cómo trataba. Y yo estaba empezando en el ministerio. Y aquello me agradó. Y hubo un tiempo ahí que, bueno, fuimos hablando y fue naciendo algo. Y cuando yo fui a preguntar a los que eran mis pastores, tres autoridades que había allí en la finca, digo, oye, mira, me pasa esto. Y los tres, sin haber hablado entre ellos, me dijeron, yo estaba orando para que eso pasara. Yo estaba orando para que eso pasara. Yo estaba orando para que eso pasara. Era de Dios. ¿Por qué? Porque había visto cómo era con los demás. Después me acercaba a Dios o me alejaba de Dios. Me acercaba, me ayudaba, era ayuda idónea. Y luego, cuando yo fui a mis autoridades, que no es la voz de Dios, pero yo considero mucho lo que me digan mis pastores, porque son hombres que Dios ha puesto, cuidado, son padres espirituales, son gente que hace el cuidado, ¿verdad? Pues claro, yo digo, oye, Daniel del Vecchio no es Dios, pero es un hombre que Dios ha puesto. Lo que él diga, lo voy a considerar. Claro, no voy a considerar a los supuestos pastores que han dejado a su mujer, se han divorciado y se han ido con una más joven y están pastoreando. A esos no los considero, por mucho título de pastor o de apóstol que tenga. No los considero. Que a verlos los hay, ¿eh? Me imagino que también fuera de España, pero aquí en España los hay así. A eso no lo voy a considerar, pero... Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su fe o de su conducta e imitadlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, esa es la confirmación de Dios. La armonía con las escrituras, la armonía con el testimonio, la armonía con mi servicio, si es consecuente, porque si eso no es consecuente con mi servicio, es un fracaso, hermano. Hay matrimonios que tienen las cuentas del banco llenas, pero el corazón hacia su cónyuge vacío. ¿Estáis vivos todavía? Voy a decir algo que quizá alguien me va a apedrear. No lo hagáis. Pensadlo, pero no lo hagáis. Me he encontrado, hermano, matrimonios que tienen economías separadas. Y tiene que poner, vamos a comprar esto. La mitad pone el hombre y la mitad pone mujer. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Eso no es de Dios, hermano. Un matrimonio, claro, si el hombre es alcohólico, tiene vicio, lo que sea, claro, hay un problema, no está en Cristo, pero en Cristo, dice, ya no serán dos, sino una sola carne. Dejará, por tanto, el hombre, ¿a quién dejará? A sus padres. A la suegra hay que dejarla tranquila. Al suegro hay que dejarlo tranquilo.
Hay alguien que me dijo, si te vas a casar con alguien, mira a la familia porque te vas a casar con toda la familia. Digo, no, Señor. Si yo me caso con toda la familia, me quedo soltero. Es importante, amada iglesia, es importante. En esta mañana, que si tú no estás bien, si tú estás agitado, si tú no sabes si estás andando en la voluntad de Dios o no, si estás esperando confirmación de algo que tiene que venir a tu vida, si necesitas la aprobación de Dios en tu vida, si quieres estar seguro, oye, yo quiero saber si esto es de Dios o no. Que haya armonía en la palabra, que no sea antibíblico, que no sea antibíblico, que no me quite de mi llamado ni de mi ministerio, que me acerque a Dios, para que cuando en el día malo, que el día malo viene, yo pueda tener la paz de Dios. Amén. No porque el día es bueno, sino porque el día es malo. Uno no puede tener paz si no tiene problemas. Porque como he dicho antes, ¿cómo te va la vida? Me va de rechupete. No, tú no tienes paz entonces. Tú lo que tienes es bienestar. Tú lo que tienes es salud. Pero si tú estás enfermo, ahí viene la paz de Dios. Si tú tienes problemas económicos, pero en vez de derrumbarte dices, mira hermano, lo estoy pasando fatal, a veces hasta lloro, pero tengo la paz de Dios. Uno no puede tener la paz sin la ausencia de ella al principio. Uno no puede tener salvación si primero no estaba perdido, ¿no? Pero claro, alguien que no se siente perdido, tú le muestras la salvación. Muchas veces yo he predicado aquí a las personas mayores y me dicen, si yo voy al cielo. Yo lo único que he hecho ha sido trabajar. Yo no me he metido con nadie. Y lo que no saben es que son asesinos en su mente, que son mentirosos. Amén. Pero sus propias justicias le justifican. Entonces, para yo tener paz, primero tengo que tener dificultad y adversidad. Aleluya. Hermano, para que estemos pasando tormentas, tenemos que declarar que estamos victoriosos, prosperados y en bendición. Muy bien. ¿Cuántos quieren la paz de Dios en su vida? Amén. ¿Estás pasando dificultad? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús. No confiamos en nosotros mismos ni en nuestras propias justicias. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu amor. Confiamos en que tú eres bueno, Señor. En que el que comenzó la buena obra al principio la va a ir perfeccionando. Y aunque yo siento que a veces mis fuerzas desfallecen, que mis fuerzas decaen, vienes tú con tu paz, con tu amor, con tu misericordia y me levantas. Me levantas en medio de mi adversidad. Me levantas en medio de mi problema. Me levantas en medio de mi angustia, Señor. Yo sé, wow, no yo siento, hermano. ¿Cuántos pueden decir? Yo sé que hasta aquí me ha sostenido el Señor. Son las 1:25, ¿está mi reloj bien? ¿Sí? David ya va a sacar reloj. Está bien, ¿no, David? Eso es confirmación. Las 1:25. ¿Qué día es hoy? ¿25? ¿Hoy es día 25 de mayo? ¿Sí? No me equivoco, ok. Hoy 25 de mayo del año 2025 a la 1:25, tela, 25 de mayo del año 2025 a la 1:25, esto ya es profético. Esto no estaba apuntado, pero ha salido así. Yo sé, no siento, yo sé que estoy en el lugar que Dios quiere que esté. Yo sé que estoy casado con la persona que Dios quiere que esté. Yo sé que estoy en el plan y en el propósito de Dios. Aleluya. No lo siento, lo sé.
No es que me sienta casado, es que me siento casado. Tengo un sentimiento de estar casado. No siento que estoy casado. Sé que estoy casado o casado. Yo sé que Dios pelea por mí. Ay, me gustaría ya que tuviéramos un local nuestro y que estuviera a rebosar y que muchas almas se salvaran. Claro que me gustaría, pero yo sé que eso va a pasar. Yo lo sé, porque Dios habló a mi espíritu, no me hizo sentirlo, me habló profundamente en mis entrañas, en mi corazón, y me dijo: deja el alquiler, deja el local, es una carga pesada, yo te voy a llevar en un proceso, y os voy a dar un local en propiedad para la iglesia, donde muchas almas van a ser salvas y donde muchos van a salir a abrir iglesia en los pueblos de alrededor. Y eso está en mi espíritu, aun cuando veo que no marcha bien la cosa, aun cuando veo que las circunstancias hacen que ese propósito se ralentice. Yo digo, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios pelea por mí. No solo lo declaro, no solo me lo invento, no solo me lo han dicho, no solo lo siento que todo eso está bien, sino en mi espíritu hay un fuego que me dice: yo lo voy a hacer. Y lo que Dios dice se cumple. Lo que yo digo no se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Pase lo que pase o tarde lo que tarde, pero se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, aleluya. Aleluya.